Saludos cordiales, un placer para mí formar parte de este primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemáticas, ciencia y tecnología, nuestro primer Convive for Pro. Los acompaño desde Venezuela. Mi nombre es Jerickson Suárez, soy profesor adscrito al Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente el Instituto Pedagógico de Maracay, y actualmente coordinador del Centro de Investigación en Enseñanza de la Matemática usando nuevas tecnologías, eh, donde coordino una línea de investigación denominada TIC, Innovación y Educación Matemática. En esta oportunidad les traigo una ponencia titulada Niveles de razonamiento estocástico en estudiantes para profesores de matemáticas. Iniciaremos esta pequeña disertación mencionando la necesidad de incorporar la probabilidad en los planes de estudio, lo cual se ha venido mencionando ya desde hace aproximadamente unos 10 años, procurando que el concepto o el estudio del azar desde el punto de vista educativo se incorpore desde los primeros niveles educativos, incluso desde los niveles de educación básica. Asimismo, se reconoce la importancia de la probabilidad como una herramienta que permite modelar una gran variedad de situaciones reales, además que cobra particular relevancia por el reconocimiento de la presencia de la incertidumbre, sobre todo en los tiempos que actualmente vivimos dentro de la sociedad. Además, el concepto de probabilidad o el estudio de la probabilidad y la inferencia estadística sirve como base que sustenta una amplia gama de disciplinas científicas y que provee además una base científica para la toma de decisiones en campos o áreas como la economía, la investigación de operaciones, la ingeniería industrial, los procesos de control de calidad en planta, que son algunas de las aplicaciones que encuentra la teoría de la probabilidad y de la estadística inferencial. Por ende, su enseñanza en los distintos niveles educativos contempla diversas concepciones y enfoques a través de los cuales ha venido evolucionando la probabilidad. Y además, sin embargo, a pesar de estas diferentes perspectivas con las cuales puede ser abordado el estudio de la probabilidad, el enfoque clásico, subjetivo, axiomático, riguroso y el frecuencial, existe en el campo educativo una preferencia por el enfoque clásico de la probabilidad. Este es el enfoque que fundamentalmente ha prevalecido en los distintos niveles educativos, sobre todo de lo que nosotros conocemos como bachillerato, bachillerato medio, educación media, educación básica en el contexto venezolano, en el contexto latinoamericano. Sin embargo, a pesar de las ventajas y de las bondades que ha demostrado tener el desarrollo de un razonamiento estadístico o el entrenamiento en el razonamiento estadístico en las personas desde los primeros niveles educativos y de las aplicaciones, de las vastas aplicaciones que tiene el concepto de la probabilidad y la teoría de la probabilidad en general, se han podido evidenciar ciertas discrepancias que existen entre, que contrastan de alguna manera con esta visión sobre el valioso papel de la probabilidad para el estudio de la incertidumbre en la sociedad actual. Por ejemplo, diversos investigadores han referido que los profesores posponen u omiten el tema o temas relacionados con la probabilidad o con la estocástica, que involucra a su vez la estadística y la combinatoria, en diversos niveles educativos no universitarios. Es decir, que el tema muchas veces no es abordado dentro del sistema educativo en lo que tiene que ver con el nivel medio de formación. La diversidad de los enfoques para el manejo de la probabilidad parece ser un asunto complejo, es decir, el, el, el trabajo que hay cuando se maneja el enfoque clásico o cuando se maneja el enfoque frecuencial o cómo trabajar el enfoque más riguroso dentro de los primeros niveles educativos, es un asunto que reviste cierto nivel de complejidad. Además de que desde el punto de vista cognitivo se han identificado una serie de dificultades en el razonamiento proporcional, en las concepciones y creencias que en muchos casos prevalecen las erróneas y en la presencia de sesgos a la hora de poder
llevar a la práctica el razonamiento estocástico. Esto también ocurre porque el razonamiento estocástico entra en una contradicción con el modelo determinista que usualmente está presente en la educación actual. Por otro lado, existen un conjunto de ideas fundamentales asociadas al cálculo probabilístico que han demostrado ser de difícil comprensión en los distintos estudios que se han venido haciendo desde la consolidación o desde el proceso de emergencia y consolidación de lo que hoy se reconoce como el campo de la educación estadística. Además, en los primeros niveles educativos se hace especial énfasis en el uso de la combinatoria, lo que lo convierte en un tema complejo porque vincula además el tema del concepto, de alguna manera ata el concepto de probabilidad al dominio de otro tema que es el tema combinatorio, esto específicamente cuando nos movemos dentro del ámbito del enfoque clásico de la probabilidad. Como consecuencia de lo anterior, pues quienes ingresan a la universidad carecen de conocimientos mínimos para afrontar ciertos contenidos y situaciones que involucren el azar y la incertidumbre, sobre todo en el caso de aquellas personas que ingresan a estudiar ingenierías, administración o aquellas disciplinas o aquellos campos profesionales que guardan relación directa con el estudio de fenómenos aleatorios, dentro de los que destacan, por ejemplo, los profesores. Es por ello que es imprescindible el reconocimiento de los errores, dificultades, concepciones erróneas en el razonamiento probabilístico, muy particularmente en el caso de aquellos estudiantes para profesores de disciplinas como la matemática específicamente. Es por ello que entonces se necesita indagar acerca del nivel en el razonamiento probabilístico con el que los estudiantes para profesores de matemática ingresan a la universidad. Específicamente en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Instituto Pedagógico de Maracay, se imparte la especialidad de matemática, donde los futuros docentes cursan la asignatura probabilidad y estadística inferencial, donde se estudia el enfoque clásico de probabilidad, además de la teoría formal rigurosa de eh, probabilidad, pero digamos que se inicia con el enfoque, el estudio o el abordaje clásico. Es importante mencionar que es la única asignatura dentro de todo el pensum de estudios vigente que guarda relación con el estudio del razonamiento estocástico. Esto llama poderosamente la atención frente al hecho de una mayor consolidación de asignaturas en las áreas de análisis, en las áreas de álgebra, en las áreas de geometría. Pero en el área de matemática aplicada a la cual pertenece esta asignatura, probabilidad y estadística inferencial, es el único curso que además involucra el estudio de la estadística inferencial, eh, aunque en la práctica eso no se aborda. Entonces eso también habla de una deficiencia formativa en los egresados de la especialidad, porque ellos no manejan estadística inferencial y lo que manejan con respecto a probabilidad es los enfoques del concepto de probabilidad, eh, probabilidad condicional y el estudio de las variables aleatorias de las distribuciones de probabilidad. Los históricos de calificaciones describen un porcentaje considerablemente elevado de aplazados en el curso, incluso es como es una asignatura que no es prerequisito de ninguna otra, entonces en su mayoría ocurre el fenómeno de que los estudiantes la dejan hacia lo último del semestre. Vale aclarar o acotar que se trata de una asignatura que está en el quinto semestre, es decir, a mitad de carrera, y que es prelada por cálculo de probabilidad, perdón, es prelada por cálculo integral y por estadística aplicada a la educación, que es otra asignatura que tiene que ver con el razonamiento estocástico, pero ahí se maneja y se aborda única y exclusivamente la estadística descriptiva. Ahora bien, una manera de poder abordar o revisar el razonamiento estocástico presente en los estudiantes de la especialidad de matemática es a través de la taxonomía solo propuesta por Biggs y Collins a mediados de los 80 y es un modelo que permite jerarquizar en niveles de razonamientos considerando las respuestas observadas por que dan los individuos a la hora de desarrollar alguna tarea en este contexto, bueno, una tarea dentro del ámbito escolar.
El razonamiento estocástico fundamentalmente abarca tres elementos: la probabilidad, la estadística y la combinatoria. Dentro de ellas, el enfoque clásico de la probabilidad eh, involucra de alguna manera tanto la noción de medida de probabilidad como el trabajo combinatorio. Frente a esto entonces surge un interrogante, que es: ¿cuál es el nivel de razonamiento estocástico de los estudiantes para profesores de matemática dentro del Instituto Pedagógico de Maracay, que forma parte de la UPEL? Específicamente cuando abordan problemas vinculados al enfoque clásico. Es por ello que entonces el objetivo de este pequeño trabajo fue identificar el nivel de razonamiento estocástico en este grupo de estudiantes para profesores, considerando que es su primer encuentro a nivel universitario con el estudio formal de la probabilidad, pero que ellos debieron haber visto probabilidad y teoría combinatoria y estadística durante toda su formación del bachillerato. Como referentes teóricos fundamentales, bueno, partimos con la concepción clásica de la probabilidad, es decir, aquella sustentada en la regla de Laplace, donde se trata de la probabilidad asociada a un evento, se calcula a través de la proporción entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Sabemos que el enfoque clásico tiene sus antecedentes en Blaise Pascal y en Pierre Fermat, a través de las comunicaciones que habían establecido para poder estudiar algunos casos relacionados con juegos de azar que involucraban al caballero de Meray, y que esto se fue desarrollando aproximadamente en el siglo XVI. El enfoque clásico está muy vinculado, su origen está muy vinculado a los juegos de azar, por eso quizás desde el punto de vista matemático no era muy relevante o no era muy interesante abordar esto, digamos por lo mundano que pudiese considerarse el estudio de ganar apuestas, y por eso de repente no involucraba tanto interés por parte de los matemáticos. El concepto clásico involucra el manejo de espacios muestrales finitos y vinculados a los principios de conteo, es decir, la teoría combinatoria, que ya lo habíamos mencionado. Y también en el concepto clásico prevalece el principio de la indiferencia de los eventos elementales o la equiprobabilidad, es decir, que cada uno de los elementos del espacio muestral tienen exactamente la misma, los elementos elementales o los eventos elementales tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por otro lado, tenemos a las ideas estocásticas fundamentales, que son planteadas por Heyetel en 1975 y que agrupan a un conjunto de conceptos que sirven de sustento al cálculo de probabilidad. Son 10, fundamentalmente son 10. Entre ellas destacan la medida de la probabilidad, el estudio y la identificación del espacio muestral, la aplicación de la regla del producto y la independencia de eventos, que involucra también la probabilidad condicional, la regla de la adición para el cálculo de la probabilidad de que ocurra el evento A o B, la idea de equidistribución y simetría, es decir, la involucra la equiprobabilidad, en los modelos de urnas y de simulación, la combinatoria, la ley de los grandes números, ¿verdad? Base del estudio frecuencial de la probabilidad, el estudio y el abordaje del muestreo y del concepto de variable aleatoria, es decir, de función vinculada entre el espacio muestral y el intervalo 0,1 como medida de probabilidad. Esto es lo que Heyetel propone como que deben ser los conceptos que deben ser abordados, estudiados y comprendidos para poder entender desde el punto de vista integral y holístico el ámbito de la probabilidad y de la estadística inferencial. Tenemos ahora el modelo de taxonomía de Solow. Solow son las siglas en inglés de la estructura del resultado de los comportamientos observados. En realidad se trata de un modelo que permite establecer jerarquías según niveles de complejidad. El modelo categoriza la actividad mental exhibida que realizan los sujetos que se enfrentan a una tarea escolar. Es un modelo propuesto por Biggs y Collins en 1982 con grandes aplicaciones en el campo educativo, por ejemplo,
desde el punto de vista del diseño curricular, la taxonomía solo permite establecer objetivos de aprendizaje según eh, niveles educativos, según rangos de edades y según capacidades que deberían desarrollar individuos en un determinado estatus o en una determinada posición dentro del dentro del sistema educativo. La taxonomía solo parte de o contempla 5 niveles o 5 jerarquías, que son la preestructural, en la cual se consideran, no, las personas, quienes están en ese nivel se consideran no competentes para poder hacer una determinada tarea escolar o cumplir con alguna tarea. El nivel uniestructural, donde apenas se identifica o se realiza un proceso sencillo, fundamentalmente guiado de la mano del docente, donde apenas se ubica o se considera que existe un solo elemento relevante. El nivel multiestructural, ya existen varios aspectos relevantes, pero no se logran interconectar, no se logran relacionar. En este caso se permite, se puede enumerar, se describe, se aplican algoritmos o procesos muy sencillos, pero no se logra integrar y no se logra eh, entrelazar las ideas. El nivel relacional, ya existe un inicio de integración, de comparación y de contraste. Digamos que también involucra en mayor nivel el trabajo metacognitivo, es decir, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, de qué otra forma lo puedo hacer, cómo puedo relacionar estas ideas para que no queden inconexas, cómo puedo aplicar y puedo incluso, se pueden en este caso desarrollar algoritmos un poco más complejos. Y el último nivel, que es el de abstracto o ampliado, en este se permite teorizar, generalizar, categorizar, formular hipótesis, reformular, este, generar modelos, etcétera. De alguna manera, por ejemplo, aunque la taxonomía solo no es muy conocida dentro del campo de la educación matemática, un modelo más o menos similar es el modelo que propone Van Hill en su razonamiento geométrico con los distintos niveles que establece. Bueno, en este caso, la taxonomía solo más o menos es lo que representa o lo que vendría a representar. Desde el punto de vista metodológico, se trata de un estudio descriptivo de carácter interpretativo apoyado en un trabajo de campo. Se utilizó como instrumento un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas donde era obligatorio la justificación de los procesos. Además que se llevaron a cabo en algunos casos entrevistas post cuestionario para debatir o discutir acerca de las respuestas que habían colocado los estudiantes inicialmente. El trabajo estudio giró en torno a 37 estudiantes para profesores de la UPEL Maracay en Venezuela, cursantes de la asignatura de probabilidad y estadística inferencial, en este caso tanto repitientes como nuevo ingreso o por primera vez, ubicados en los periodos académicos desde el 2012-1 al 2017-2. Eh, ¿Cómo se hizo el análisis de la información recopilada? Bueno, se hizo a partir del análisis individualizado de los problemas y después a través de un contraste de las soluciones con los referentes construidos a priori basados en los descriptores de niveles de solo. Acá, por ejemplo, tenemos un problema de los que se planteó en el cuestionario, que habla acerca de cuando se lanzan simultáneamente 3 dados, cuáles de los siguientes resultados es más fácil que ocurra. Es importante aclarar que como este instrumento se aplicaba la primera semana de clases, usualmente el primer día de clases de la asignatura, y que había posiblemente, la mayoría eran estudiantes que estaban viendo la asignatura por primera vez y que era el primer contacto que tenían con probabilidad, se trató de utilizar un lenguaje informal, pero lo más correcto posible, para no tratar de confundirlos en las preguntas con de repente algunas palabras muy técnicas. Y en algunos casos se consideró trabajar con opciones múltiples para identificar la presencia de algunos sesgos. En algunos casos las preguntas eran problemas en donde no existían opciones y en otros casos sí se trabajaban con alternativas. Pero en todo caso el estudiante no solamente debía marcar la alternativa que consideraba correcta, sino que debía justificar el porqué.
A cada una de las preguntas se le asociaron algunas ideas estocásticas fundamentales en función de la naturaleza del problema. En este caso, por ejemplo, las ideas estocásticas involucradas son la combinatoria, la determinación de los espacios muestrales y la idea de equiprobabilidad. Y así para cada uno de los problemas se fueron identificando qué ideas estocásticas fundamentales involucraban. A partir de una respuesta normativa, ¿verdad? Una respuesta a la luz de el manejo de los referentes teóricos del campo de la teoría de la probabilidad, por ejemplo, la aplicación de la regla de la multiplicación para la determinación del espacio muestral o el uso de la teoría combinatoria, el concepto de equiprobabilidad en este caso, la aplicación de la regla de Laplace, la definición de eventos y el cálculo de las probabilidades propiamente. Acá tenemos algunas de las respuestas que nos dieron algunos de los estudiantes. Fíjense, por ejemplo, como uno dice, al lanzar tres dados es posible que ocurra cualquier resultado, por lo tanto todos son probables, es decir, que él asocia el hecho de ocurrencia con equiprobabilidad, cosa que no es cierta. Otra de las respuestas dice, cada dado tiene 6 caras y se puede decir que 6 caras por 3 dados serían 18 posibilidades que podrían salir. De alguna manera intenta construir un espacio muestral, pero de manera errada, y además asocia nuevamente probabilidad con espacio muestral. Y así podemos, se hizo un estudio de cada una de las respuestas que emitieron las 37 personas. Acá podemos ver una tabla de algunos de estos resultados. Vemos cómo en algunos casos es posible distinguir quienes han cursado la asignatura ya en otras oportunidades y quienes la están viendo por primera vez en función del tipo de respuesta que dan. Por ejemplo, un estudiante que es primera vez que cursa la asignatura dice, luego de razonar cada una de las opciones, llegaría a tomar como respuesta la opción D, ya que todos los resultados son posibles. Pero aclara, no estoy seguro de la respuesta y tampoco sé explicarlo matemáticamente. Es decir, habla además de que se encuentra en un nivel prácticamente preestructural por el tipo de respuesta que da. En otros casos, estudiantes que sí han cursado la asignatura en otras oportunidades, a pesar de ello, persisten errores del lenguaje. Por ejemplo, acá él define un evento C y calcula la probabilidad como la intersección de las otras probabilidades de otros eventos. Es decir, él no reconoce que la probabilidad es un número y confunde el número asociado a la probabilidad del evento con el evento en sí mismo al intersectarlo. También vemos como, por ejemplo, algún estudiante define el espacio muestral como la secuencia de números del 1 al 24 y aclara muy bien que, aunque no recuerda bien el procedimiento, establece las razones por las cuales él define el espacio muestral de esa forma. No reconoce que el lanzamiento de tres dados involucra pues una terna ordenada. ¿Qué se hizo? Para analizar y establecer en qué nivel se encontraban cada uno de estos estudiantes, pues se revisaron cada una de sus respuestas y se establecieron a priori unos criterios para cada una de las ideas estocásticas fundamentales orientadas hacia los niveles de la taxonomía solo. Por ejemplo, la idea estocástica fundamental combinatoria involucraba los siguientes descriptores para cada uno de los niveles. ¿Sí? En el nivel preestructural, por ejemplo, pues no se ordenan o disponen los elementos, no se reconoce la importancia del orden, es decir, no se distingue entre permutaciones o combinaciones, no se distingue si hay elementos repetidos o el reemplazo en el proceso, no hay indicación en el uso del principio de la multiplicación, existe informalidad en el manejo del lenguaje matemático y prevalecen ideas intuitivas e inconexas. En el nivel uniestructural ya realiza, pero de manera aislada, algunos ordenamientos o arreglos, reconoce la importancia en el orden en casos muy puntuales, es decir, no en todos los problemas lo logran hacer, sino solamente en algunos de ellos, en la menor cantidad de ellos, distingue que sí hay elementos repetidos o de reemplazo en los procesos, pero nuevamente en algunos casos aislados, es decir, no es una norma en todos los problemas, sino que en algunos logró identificar la importancia del orden, pero no en todos ni en la mayoría.
En el nivel multiestructural sí se reconocen los elementos de un espacio muestral al ordenarlos y distinguirlos, identifica la diferencia entre permutaciones y combinaciones en la mayoría de los casos, distingue que si hay elementos repetidos o reemplazos en el proceso para identificar la construcción del espacio muestral y hay un uso adecuado del lenguaje simbólico, pero aún aislado del razonamiento correcto. Es decir, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista formal, maneja el uso adecuado de los símbolos matemáticos, más no responde de manera correcta porque todavía existen fallos argumentativos. De manera similar, bueno, se establecieron ciertos indicadores para el resto de los niveles. Esto se hizo con las distintas ideas estocásticas fundamentales que involucraron a cada uno de los problemas y a la luz de los cuales se fueron haciendo las revisiones de las respuestas y se fueron entonces estableciendo esas categorizaciones o esos niveles de jerarquía según la taxonomía solo a cada uno de los estudios. Como conclusiones, bueno, fíjense, logramos identificar que 26 de los 37 estudiantes se encuentran en el nivel preestructural, es decir, un nivel donde los razonamientos o las ideas están inconexas, las respuestas no son correctas, no están argumentadas, en algunos casos ni siquiera existían respuestas y ellos decían que no entendían cómo resolverlo. 8 estudiantes se encuentran en el nivel uniestructural, es decir, apenas lograban enlazar algunas ideas o establecer algunos razonamientos muy incipientes y tan solo 3 estudiantes se encuentran ubicados en el nivel multiestructural, es decir, ya realizaban razonamientos un poco más amplios, aunque no del todo correctos. Ninguna persona o ninguno de los estudiantes para profesores de matemática se encontraba en el nivel relacional, ni mucho menos en el nivel abstracto. Los estudiantes quedaron concentrados en su mayoría en el nivel preestructural. Se identificó un predominio en el sesgo de la equiprobabilidad, es decir, se asumía la equiprobabilidad para todos los casos, aunque no lo fueran. No se distinguía la diferencia entre un evento simple y un evento compuesto. El razonamiento combinatorio era insuficiente, endeble y limitado. Prevalecían ideas intuitivas, concepciones erróneas y creencias equivocadas. Al suponer que los eventos simples son equiprobables, se asumía sin razón lógica alguna que también los eventos compuestos adquirían esa cualidad y se asignaba de manera injustificada la probabilidad a ciertos eventos. Eh, Como nos damos cuenta, pues nos encontramos ante un panorama sumamente complejo porque abordar a nivel universitario la teoría de la probabilidad desde el enfoque axiomático, de la teoría propuesta por Kolmogorov, eh, implica que nos movemos en dos niveles de razonamientos muy diferentes, porque la teoría de Kolmogorov, que requiere de el dominio o de ciertos referentes matemáticos formales y que se debería desarrollar cuando ya las personas tienen un sustento consolidado desde el punto de vista del razonamiento probabilístico y del dominio las creencias correctas y de las ideas intuitivas claras, vemos que existe una gran disparidad entre lo que se exige en el programa y las condiciones en las cuales llegan nuestros estudiantes. Entonces es necesario establecer mecanismos que permitan o puentes que nos permitan enlazar, unir esta brecha tan abismal que hemos podido identificar. Bueno, desde el área de matemática aplicada hemos venido trabajando con el desarrollo de algunas propuestas o con el desarrollo de algunas actividades que previas al desarrollo del curso que permita que los estudiantes tengan un mayor contacto con los fenómenos aleatorios y les permitan estudiarlos de forma intuitiva para ir avanzando progresivamente y bueno, aspiramos que existan realmente cambios sustanciales dentro de los niveles desde el punto de vista de la taxonomía solo. Algo que también es importante mencionar es que incluso estudiantes repitientes de la asignatura, también la mayoría, a pesar de haber visto una o dos veces más la asignatura de probabilidad, la mayoría siguen estando en el nivel preestructural, es decir, que el proceso de formación sigue siendo fallo,
al abordar solamente el concepto de probabilidad desde el punto de vista formal y dejando de hacer énfasis en el manejo de las, sin tomar en consideración, mejor dicho, las nociones, las creencias y las concepciones que tienen los estudiantes. Quedo atento a sus comentarios y observaciones. Muchas gracias por su atención. Finalizamos con una idea de Pierre-Simon Laplace, quien establece que en el fondo la teoría de probabilidad es solo sentido común expresado con números. Muchas gracias por su atención.